Ya va. May, pero habla tú también, ¿eh? No, no, yo Como me tienes la oreja tú. Hola, José. Yo. sí, pero que luego lo que está haciendo son gracias, las cagadas que está diciendo. Y va a sacar la falta Rosa. Entró y despeja Coria. Se monta la contra Coria. La coge 19. La cogió Javier a las nubes. Antonito, ¿qué es esto? Tú, venga. Javier se llama, lo he dicho bien. Saca la Extremadura de puerta. Y Diego lo manda al medio campo. ¡Uy! Pablo, yo con esta gente tiro por narrar concentrado. Sí, yo narro. Saque de puerta para el Coria, va a sacar Luis. Dice Juanjo que quién está narrando, que no se deje tanto del micro que mitad de la frase. Si no narro yo, Ah. sin problema. Ataca Nico con la cabeza. Hay una disputa en el medio campo. Chaval, no ríais. Saque de banda para el Extremadura. Richie. Va a sacar a Juan Carlos Gil. Lo está haciendo bien, pero más. Fíjate. Te faltan ganas, Richie. Te faltan ganas. Si no trae el micro. Nuevo saque de banda para el Extremadura. Se está escuchando lo que decís, ¿eh? ¿Me como yo? Vas a escucharlo. Se entra en el área el balón y corta la defensa de Coria. Balón arriba del Extremadura, la va a coger Luis. Ya que me sé la alineación. Trae, trae. Cállate tú ya tú con la provocación. Lo que se está La coge el portero. Javier Rosa. Pero se le juega con Manuel Lozano. ¿Has visto? Dámelo. Dale, narra. Acércate, hermano. Yo narro. Juega Antonito para Pau. Pau que recorta. Pau con Nico. Nico que juega de cara. Se le queda atrás el balón a Ale. Recupera el Coria. Recupera Manuel Mulero. Manuel Mulero que intenta hacer un tacón. Le sale mal. Sale el Coria a la contra. No paran. El 10 recorta sobre Nico. Recupera Pons. Falta para el Coria. Va a sacar a Álvaro. Ah, no, me he equivocado. Que se abre. Va a sacar a Alessi. Un fallo de compañero. No sé Va a ni sacar para a qué. Alessi. La saca en corto. Despeja el balón. Arriba, se infiltra en el área y fuera. Uy, ocasión para el Coria, pero se ha ido fuera. Gran ocasión del Coria. Los dos. Vale.
Se Va a di- sacar Diego Guisado. Toca con Carlos. Carlos Fernández. Abre para la banda para Antonito. Antonito con Antonito para Manuel. Manuel. Mulero que recorta. Se va al medio campo. Falta para el Extremadura. La coge Antonito. Antonito que recorta para adentro. Juega con Alex. Alex para Francisco Javier Rosa. Rosa Sigue sigue en el Rosa. campo. La deja atrás para Juan Carlos. Juan Carlos la abre. Con Pons. Pons para Ale. Ale. Ale la abre otra vez. La tiene Rosa. Rosa se mete. Corner para el Extremadura D. Me llamáis a mi mano. Saca Francisco Javier Rosa en corto. La pone Mulero. Queda el Queda. balón en el área. La coge Manuel Lozano. Que cambetea en el córner. Balón disputado. Con Manuel Lozano. Contra Ya para contra el el Coria. Coria. Se la Viene echa en Rosa. larga. Se la echa en Rosa no larga. hace falta. Solo. ¡Y fuera del Uy, Coria! ocasión fallada para el Coria. Miguel, te voy a poner los cuchillos de la copa. Ese creo que se cierra. Yo no lo cierro. Ahora, déjalo abierto por arriba. Vale, vale. Empieza atrás el Extremadura con Diego Guisado. Tocan con Rosa. Rosa quiere mover el balón de lado a lado, pero no se decide. La abre para Carlos. Carlos se va agobiado, la mueve arriba. Pelea Nico. Llega Pau. Recorta. Balón para la Extremadura. La tiene Nico. Recupera el Coria. La tiene Alessi. Recupera Carlos en defensa. La abre para Manuel Mulero. Mulero en la banda. Se le queda el pase atrás para Ale. Va, saque de banda para Juan Carlos. Saque, se dispone a sacar Juan Carlos. Juan Carlos que tira para adelante, pelea Nico. La peina. Saca el Coria de banda. Saque de nuevo para la Extremadura. Juan Carlos va a enviar el balón arriba. Se ofrece a Ale. Se la deja para Pau. Paula abre la banda. Pau abre la banda para el Mulero. Puede ser ocasión de gol. Mulero que mete a la Mulero banda. recorta. Se Mulero le está va. solo. Mulero está solo. Uy. ¿Sí? Despega el Coria. Queda el La balón tiene Juan rechazado Bons. por La Pons. tiene Juan Bons. Va a Sigue tirar Mulero. Va a tirar- a las Ah, manos del vale. portero. ¿Cómo está la grada de Extremadura? Está la grada de Francisco de la Era. Ancho, tú te callas, Risi. Pelea arriba Antonio. Recupera el Coria. Disputa de Ale. Y Hugo. Va a pegar Rosa. Manos para Luis. Saca arriba el Coria. Disputa Carlos. Recupera el balón. El Extremadura. Se lían en la defensa. Llega Rosa fuerte y contundente en el medio. Corta la defensa del Extremadura. Se come en el bote. Rosa la mueve a la banda para Mulero. Mulero adelanta el balón. Y la defensa del Coria la ha cortado de nuevo. La recupera Mulero. Mulero que juega con Nico. Nico, saque de banda para el Coria. Va a sacar Iker. La recupera Manuel Lozano.
Falta para el Coria. Necesidad de hacer falta de Manuel. Va a sacar el Coria en mitad del campo del Extremadura. Puede ser ocasión de gol para el Coria. Yo a con la Canadá que no sé quién es. Están dispuestos a sacar la falta Álvaro y Jesús. Sacar a Álvaro. Álvaro que juega con el 3. La deja para Álvaro. Jugada ensayada. Corta Rosa. Rosa la banda. Va a sacar a Álvaro de banda para el Coria. La va a meter en el área. Todos los jugadores del área están concentrados en un mismo punto. Se queda muerta y fuera. Saca a Manuel Lozano. Manuel Lozano con el balón conducido. La toca con Rosa de nuevo en el medio. ¿Cómo vais? Toca con Pau. ¿Cómo vais? Pau la mueve arriba para Manuel Mulero. Recupera David el balón para el Coria. Utiliza el cuerpo muy bien y ha sido un balón ganado para el Coria. Sacan de puerta. Va a sacar Luis de portería. Luis que tira en largo el balón. Nico pelea. La gana y balón para el Extremadura. Para Manuel Lozano. Manuel Lozano se la toca al portero. Toca con Diego. Diego Guisado. Diego Guisado que La la manda tira arriba. arriba. Recupera el Coria. Recupera el Rosa. Antonito en la banda. Antonito que deja atrás uno. Francisco Javier Rosa que juega para Antonito otra vez. Antonito juega con Mulero. Mulero con Nico. Nico con... Se le queda el balón atrás, Antonito. Recupera otra vez Nico. Nicolás Balón para lucha. Antonito. Recupera Antonio. Antonio hace un recorte y lo marea. Toca con Rosa. Rosa se da media vuelta y juega con Manuel Lozano. Avanza el balón con Manuel Lozano. La tira arriba. Va para Nico. Gana el balón el Coria. Recupera el Extremadura. Se monta una nueva contra el Coria. Sale Álvaro para el Coria. Corta muy bien la defensa del Extremadura. Avanza Carlos con el balón. Va a moverla con Ale. Hace un amago de pase y la mueve atrás para Juan Carlos. Otra vez con Ale. Ale toca con el medio. Juega con Bons. Bons con Juan Carlos. Juan Carlos con Bons. Bons la cuelga. Abanico. Es muy larga y no llega. Llega el portero Luis. Luis saca el largo. Recupera Manuel Lozano en el salto. Gana la disputa Francisco Javier Rosa. Que juega para Carlos Fernández. Otra vez para Rosa. Rosa que tira balón arriba para Pau. Pierde Pau la va a disputa, llegar y saque de puerta para el Coria. Va a sacar Luis el largo. La pone sobre el costado derecho. Llega Rosa, no puede controlar bien el Felipe. Avanza el Coria. Toca para Javier. Javier con... Qué bien Hugo. recuperado para Francisco Javier Rosa. Recupera corner, Álvaro. Falta para pita el Coria. falta.
Puede sacar Jesús. Sí, gran ocasión del Coria. La va a sacar. La va a Jesús. sacar. Jesús, ¿a dónde? A Y las hace nubes, home Jesús. run. Jesús La ha ha hecho sacado home fuera run. de las redes, Jesús. Va a sacar de puerta el Extremadura. Saca Diego. Diego para Manu. Manu avanza con el balón. Manu juega Toca con con Rosa. Francisco Javier Rosa. Juega para Manuel Lozano. Manuel avanza con el balón. Hace un recorte y vuelve atrás con Rosa. Rosa la cambia para Carlos. Sigue tocando Carlos con Pau. Pau la mueve arriba. Ha pillado la contra con Manuel Mulero. Se encierra en el córner. Va a hacer de la suya Manuel Mulero. Balón La para tiene Nico. para tirar Nico Oportunidad y la fallada de desperdicia. Balón Nico. fuera. Que está venido abajo. Va a sacar Luis de portería. Balón que juega la disputa Rosa, que está siendo lo más destacado de este partido. Va Javier Martín. Javier Martín que pelea con Antonito. Bien. Saque de banda para el Coria. Yo tú no me ves más, muchacho. Es verdad, está guapo, te ríes. Recupera el balón, Pau. La lucha Bons. Va arriba Pau. La La gana, gana el el Coria. Coria. Coria tira. Balón a las manos de Diego. Diego con Manuel Lozano. Toca con Rosa. Rosa va a buscar arriba. Para Nico la peina. Llega Mulero. para Manuel Lozano. Mulero. Mulero. Mulero gambetea. No pita falta. Falta clara. Protesta la afición de la Extremadura. Y qué bien Recupera, corta Carlos. Va a sacar Iker. Iker para Hugo. Recupera Va. Nico. Nico que han tenido problemas en la ficha. Tiene Pero ya está Bons. aquí jugando. Sigue Antonito. Sigue Antonio. Antonio para Juan Bons. Rosa toca con Ale. Ale va a moverle a la banda para Juan Carlos. Juan Carlos que la pierde. Y Va Manuel llega Lozano con contundente todo. Manuel Lozano. Manuel que juega con Mulero a la otra banda. Mulero que encara. Mulero en cara, Mulero. Mulero se va Madre para el mía, medio. que la ha liado, muchacho, lo ha mareado. Recupera bien Nico. Falta. Falta en el borde para la Extremadura peligrosa. Puede ser gol, tienen buenos lanzadores. La podría tirar Manuel o Nico. Tienen O muy Pau. buenos lanzadores. Hay un jugador del Coria tendido en el terreno de juego, se le ve tocado. Bueno, pues se ponen para tirar la falta Rosa y Manuel Mulero. No sabemos quién tirará al fin y al cabo. Son buenos lanzadores los dos. Yo creo que esa posición está mejor para Manuel Mulero. Sí, puede ser que el balón Luis ni lo huela. Puede ser un gol perfecto por la escuadra. Va a tirar Mulero. Mulero tira Pega la barrera. La recoge La Pau. coge Pau. Pau que sigue. Puede ponerla. Córner para la Córner. Extremadura. Aplaude la afición de la Extremadura.
Va a sacar Rosa este córner. Manuel Mulero se ofrece en corto. Parece que la va a colgar arriba. Francisco Javier Rosa la Entra al cuelga. córner. Pueden rematar. Fuera. Nuevo Córner. córner para la Extremadura. Corner de nuevo. Ojo, Rosa ha marcado una jugada ensayada. Va, cortamos el munero. La cuelga Puede ser Francisco gol, Javier es Rosa. ensayada. Y a las Sabe manos del Luis, el portero. portero. Ahora, cuidado con la contra del Coria. Llega Manuel Mulero la Mulero. recupera. Le hace Oh, una qué caña la ha porra. hecho. Madre Mulero mía. se está luciendo. La ha dejado un poquito por los suelos. Coge Pau. Prueba a tirar. Manuel la zona la pone. Chanico ni la huele. Recupera Antonio. Antonio para Alex llega Iglesias. perfectísimo, La coge contundente. Francisco Javier Rosa. La coge Rosa para para Nico. Nico. Nico puede Nico. tirar. ¿Para dónde, Luis? ¿Cómo está Nico? Está apretando el Extremadura ahora. Está mucho mejor que el Coria. Va a sacar Juan Carlos de saque de banda. Puede colgarla. La va a meter en el área. Está Nico, un jugador alto. La puede ganar. Balón para el Coria que No se queda entiende. en el área. No se Salta entiende Alex con el Iglesias. portero. Salta Pons. La tiene Pau. Despeja el Saca Coria. Va a cogerla Javier. Javier, La que recupera recupera Antonito. Antonito. Ah, un pase muy Balón largo. muy largo y saque de puerta para el Coria. Saca Luis el largo. Para el medio esta vez no se ha decidido por ningún costado. Recupera el Coria. Gana Ahí va balón a Francisco tocar Javier Rosa. Javier. Francisco Javier Rosa que es uno de los mejores de este partido por ahora. Alex por arriba. Alex la sigue buscando. La coge Hugo. Hugo, balón para para las Diego. manos de Diego. Diego toca con su central izquierdo, Carlos Fernández. Labra la banda con Antonito. Vuelve con Carlos. Y vuelve con el portero. No se deciden cómo sacar el balón a este equipo. Avanza con la pelota Carlos. Puede lanzarla al largo. Se le queda un poco corta, pero parece para falta Extremadura. que le han hecho a Manuel Mulero. La- Manuel va a sacar la falta posiblemente. Rematar, ¿no? Sacar la falta Manuel Mulero. Puede ponerla bien. Pau entra solo. Se va Diego sobre el que pelea. segundo. Puede que llegue Manu. Y Saque de banda para saque de banda para Extremadura. Pita falta el árbitro. Protesta el Extremadura. Ahora mismo estoy viendo mejora de Extremadura. Miguel, ¿cómo lo ves tú? Sí, sí, la verdad que se están haciendo una buena primera parte y están superiormente. Va a sacar Alexis. El largo. La va a luchar Manuel. No llega. La coge Alex. Y recupera el Coria. La tiene Álvaro. Álvaro recorta. Se va de 3. Y recupera Rosa. Qué partidazo de Rosa. La pierde ahora. Recupera el Coria, es la contra. La coge La Álvaro. tiene Hugo. Álvaro. Está para Álvaro Javier. para Javier. Javier, Gol. Gol del Coria. Gol de Javier. Ha pitado fuera de juego. Fuera de juego. Qué bien le viene esto a la Extremadura. Qué Qué bien. respiro, pero que no se anden con chiquitas.
Va a coger el balón Manuel. Manuel Lozano para Rosa. Francisco Javier Rosa. Que el Extremadura no se ande con chiquitas porque el Coria viene amenazando. Suerte han tenido que era fuera de juego y bueno. Cuidado con las Manuel. contras, que el Coria es muy peligroso. Falta ahí, tarjeta amarilla Falta, por lo pide menos. tarjeta. No le sacan tarjeta, Miguel. Madre mía, qué robo, Ricardo. Protesta el padre del jugador Pons. Sea más imparcial, tú. O sea, que no pidas a lo mejor falta. ¿Vale? Va a sacar Rosa. La va a colgar en el área. Están varios jugadores de la Extremadura a rematar. Creo que se dirige para Pau. La corta la defensa del Coria. Saque de banda para el Extremadura. Va a sacar Rosa rápido. Rosa que juega Toca con Ale. Ale la puede perder. Balón para Nuevo saque de banda para la Extremadura. Va a sacar a Juan Carlos Gil. Juan Carlos la toca con Bons. Bons recorta. Recorte. Bons la pone a la frontal. Pau. Pau para Manuel Mulero. Manuel Mulero en el área. Se entra ¡Es dentro. Protesta la afición del Extremadura, pero no pita nada al árbitro. Del Extremadura. Sigue jugando. Puede montarla contra el Coria. Recupera la defensa del Extremadura. Saca Ike. ¿Quién? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, pero tú que le has dicho tira un copo a alguien. Manuel Lozano que juega atrás con Diego Guisado. Diego Guisado que saca el balón arriba. Despeja. Disputa a Nico. Disputa que la Nico, gana. Nico la peina y corta el Coria. Manuel Va a Lozano. saltar Manuel. Madre Manuel mía. es muy agresivo. Madre mía, qué contundente entra. Juan Carlos puede tirar para arriba. Se la Para deja Bons. Bons puede hacer de la suya. Si prefiere tocar otra vez. Juan Carlos que la Carlos lía. hace un mal pase. Pero sigue luchando. Toca Adrián. Adrián con Álvaro. Hugo. No. Con Álvaro, con Álvaro. Recupera el Extremadura. Balón para la banda, para Manuel Mulero, para que corra. Manuel Mulero. Mulero da un mal pase. Va como un loco y no es capaz de cortar el pase. La coge Jesús. Bien, La recuperado roba Carlos Fernández. Carlos. Carlos se la deja Que juega para Ale. a Alex, que va para al choque. Pons con Pau. Pau que Pau vuelve se por da media atrás. vuelta y va a tocar con Pau, Manu Mulero. Puede llegar. Llega Manuel Llega. Mulero. Toca Juega para atrás atrás otra vez para con Francisco Rosa. Javier Rosa. Rosa que la la pone y se pasa. Se pasa por el área sin que nadie la toque, pero ha saque de paseado banda el para el balón. Extremadura. Bueno, pues saque de banda para la Extremadura. Puede colgarla en el área. Juega Toca Pons. con Bons. Pons que la Bola pone. entra adentro. ¡Gol! ¡Del ¡Gol de Extremadura! Manuel Mulero! ¡Gol de Manuel Mulero! ¡Lo celebra la del afición! Extremadura! Gol del ¡Lo dorsal celebra! número 16 para poner el 1-0 contra el Coria. Cómo se paseó el balón por el área sin que nadie la tocase y aparece Estaba Manuel agazapado Mulero. esperando que llegase el balón para empujarla hacia la red. 1-0 para el Extremadura, se lo merecía porque estaba siendo superior. Bueno, pues quedan pocos minutos para el descanso y la verdad que está bastante interesante el partido. Está más enfocado hacia la Extremadura. Balón que tira arriba el Coria. Antonito con Javier. La saca de banda, Antonito. Manuel Mulero. 10.
Va a sacar Iker de banda para el Coria. Y que la mete en el área. La intenta peinar el jugador del Coria. Se queda muerta en el área. Va a tirar y a las manos de Diego. Diego para Manuel Lozano. Manuel Lozano que avanza. Manuel con Diego Guisado para atrás. Diego Guisado que la tira arriba, la lía. Puede Tira formarla. el balón en Álvaro. Y se la para nombre de Diego. Están fuera de juego. Fuera de juego. Muy bien, ha rectificado ahí el portero. Sí, la verdad que la lía un poco en el pase, pero bueno, no, la ha rectificado. Juega para Carlos Fernández. Carlos Fernández que juega con Antonito. Antonito toca con Ale. Ale da un mal pase. La Pero vuelve a recupera. recuperarla. Va muy contundente al choque. Pau intenta recuperarla. Pitan falta para el Coria. Sacan rápido. Hermano, que yo no me sigo jugadores del Coria. Se dispone a sacar David. David toca con Alexis. Alexis le va a colgar. La abre al costado derecho. La saca Nico. Qué bien Manuel Lozano en la disputa. El Coria recupera con Javier Martín. Puede colgarla Javier y un mal Fuera. centro se va fuera. Fin de la primera parte. Descanso. Bueno, Miguel, la que... Nos vamos, Ricardo. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Bienvenidos a esta segunda parte del encuentro de la Liga Nacional de Juveniles entre el Coria y el Extremadura D. Recordamos que el Extremadura vence por 1-0 con gol de Manuel Meloro en el minuto 45, ¿no, Ricardo? Sí, así es, Pablo. Minuto 45. Y recordamos a todos los espectadores que pueden suscribirse a nuestro canal, nos ayudarían a seguir comentando diferentes partidos, tanto de los de la Extremadura de juveniles como el filial, y simplemente abajo a la derecha darle un clic para animarse a suscribirse a nuestro canal y así ayudarnos. Bueno, va a comenzar la segunda parte. ¿Algún cambio, Ricardo? No, por lo que veo sigue todo igual y comenzarán con el mismo 11 inicial que han salido en la primera parte. Se dispone a sacar. En este caso saca Nico, saca a Nico ahora. No sabemos a qué espera el colegiado para iniciar el encuentro. Se retrasa el inicio del segundo tiempo. Ojo porque veo movimiento en el banquillo del Coria. Están saliendo a calentar dos jugadores. Comenzamos el segundo tiempo. Busca arriba Manuel Lozano. Para Pau. Va a llegar Nico. Corta el Coria. Sigue Nico. Corta Juan Carlos. Y lucha. Y balón arriba. Va a llegar Pau. El capitán del Extremadura. Y se le va el control. Un mal control. Va a luchar Alex, ni salta. Busca arriba a Carlos con la cabeza. La tiene Nico. Nico para Pau. Pau se acerca al área. Va a tirar y se le va por encima del travesaño. Muy buena oportunidad. Comienza el Extremadura dominando, ¿no, Ricardo? Sí, la verdad que sí. Salen bastante agresivos en esta segunda parte y por lo que se ve se decanta hacia un lado la balanza del encuentro. Bueno, yo veo que la disposición entre el Extremadura es un 4-4-2, igual que la del Coria. Lucha arriba Nico. Llega el balón. Le da Álvaro arriba. Fuera de banda para el Extremadura. Va a sacar Antonio. Va a tirar arriba Pons. La puede poner. La pone. La saca defensa del Coria. Le da mal Nico. Antonio para Pons. Pons recorta, se va de uno. Y toca con Carlos. El central. Carlos la va a poner detrás de la defensa. Un mal pase. Sí, Corta el Coria. Sigue el balón bien, bien, bien. La aguanta el jugador del Coria. Juan Carlos Gil. Corta la jugada haciendo falta fuera de banda. ¿Quién es el número 18? 9. Va a sacar la falta. Saca la falta al Coria. La controla tranquilamente Diego Guisado. Ah, vale. Ah, sí, sí. Fuera de banda para la Extremadura. Va a sacar a Juan Carlos Gil. Juan Carlos arriba para Nico. Nico la peina para Pau. Pau la lucha. Llega bien. Juega atrás con Mulero. Y despeja la defensa del Coria.
Saca para Mulero. Se la quiere dejar después a Juan Carlos. Juan Carlos va a meterla en el área. Saltan arriba y... La pelota sigue en el área del Coria. Despeja el Coria. Y siguiente saque de banda para el Extremadura. Se le ve agobiado ahora el Coria. Va a realizar el saque Juan Carlos. La va a meter dentro para Nico. Corta el Coria. Pau para Rosa. Rosa se le va el tiro de exterior. Le termina dando para adentro y se va a saque de banda para el Coria. No se entienden los jugadores de la Extremadura y saca el Coria. La lucha Pons. Va a ir Juan Carlos al choque. Llega antes el jugador de Coria. Llega Antonio al corte. Diego. ¿Para dónde, Diego? Se dispone a sacar al Coria. La cuelga arriba. Va a salir Diego de puños. La pone otra vez dentro. La saca fuera Manu. Falta a favor de la Extremadura. Busca arriba con Rosa. Juega Pons con Antonio. La corta el Coria. Recupera Pons. Vamos para Pau. Pau le hace un túnel al jugador del Coria. Intenta irse de uno. No lo consigue. Juega con Antonio. Antonio recupera. Se da la vuelta. Y se enreda. Termina perdiendo el balón. Juan Carlos se adelanta. Llega al corte. Ahora tira arriba el balón Rosa. Recupera el Coria. Lanza el balón arriba al Coria. Balón arriba de Manuel. Saque de banda para el Coria. Lanza arriba Manuel Lozano. Mulero, que diga. Despeja Manuel, Manuel Lozano. Intenta ir al corte Pons, no es capaz. Y a las manos de Diego. Toca con Ale. Ale juega con Juan Carlos. Juan Carlos con Carlos. Carlos la mueve a la derecha para Manuel. Manuel toca con Pau. Pau se la deja de tacón. Antonio. Antonio corre. Le hacen falta a Antonio. Bueno, parece que el jugador de la Extremadura se ha hecho bastante daño.
Va a sacar Rosa la falta. El Extremadura ahora está con un jugador menos, ya que están atendiendo a Antonito. Cuelga el balón Rosa, va a puerta, Manuel la rechaza el portero. Pitan falta a favor del Coria. Ya ha entrado en el terreno de juego Antonito. Y va a sacar Luis el largo. Lucha rivales, gana el balón. Recupera el Coria. Lucha Juan Carlos y Manuel. Manuel llega tarde. Saque de banda para el Coria. Nico la tira arriba. No se entiende con Juan Carlos. Y termina siendo saque de banda para el Coria. Va a sacar Iker. Iker para Javier. Despeja la defensa del Extremadura. Vuelve a sacar Iker. Iker para Javier. Le hacen falta a a Manuel Mulero. Bueno, el partido parece que ahora se ha tranquilizado después de un inicio bastante potente del Extremadura. Después han venido una serie de ocasiones del Coria y ahora parece que el partido está un poco más tranquilito. Sí, la verdad que también el Extremadura necesita otro gol para terminar de enfriar el partido y aguantar el resultado hasta conseguir la victoria de esta jornada. Sí, además recordemos la gran parada que ha hecho Diego Guisado a tiros del delantero del Tira Pau, defensa fuera. de Pau, fuera. Saca el portero Luis. Va a sacar de puerta. Espera que se coloquen los jugadores. Va a sacar hacia el lado derecho porque todos los jugadores están hacia el lado derecho del campo. Se decide por el costado derecho, gana Alex el balón. Sigue luchando Manuel. La va a terminar ganando, gana el balón el Coria. Saque de banda para el Coria. Enorme la lucha que hay entre el centro del campo, entre Mulero y Hugo, ¿eh? Menuda lucha que han tenido ahí los dos. Sí, la verdad que ha sido una disputa un poco agresiva al fin y al cabo, pero han terminado ganando el balón el Coria y haciendo falta al Extremadura. Bueno, va a poner Álvaro, como siempre es el jugador encargado de poner todas las faltas. Y va a haber cambio en el Coria. Se retira el número 16, Hugo, y el número 11 puede ser, ¿no? Javier. Y Javier. Se retiran Hugo y Javier. Y entrarán en el campo. A ver si podemos ver los números. Pero se ve que cambia el centro campo. ¿No le estará gustando al entrenador el centro campo? No, la verdad que el Extremadura tiene mucha fortaleza en el medio campo. Está Alex, que está ganando todos los balones. Está jugando muy bien. Sale de puño ciego para el balón. Va a tirar, despeja la defensa. El balón sigue en el área. Alex va a tirar para atrás y despeja Nico. Repliega la Extremadura. Salen como locos. Echa a correr el banda del Coria. Se queda mordido el balón y fuera. Sigue el balón. Se dispone a sacar Diego de puerta. Por lo que se ve va a lanzar el largo. Ha mandado a sus jugadores arriba.
Saca el largo. La va a luchar Nico. Nico la gana arriba. Salta Alex. Sigue Carlos. Carlos la lucha. Termina ganándola. Toca Antonito. Antonito da un mal paso al medio. Recupera el Coria. El Coria vuelve atrás y se ordena. Central derecho, Carlos. Aquí el 9 es Nico. Pau. Y ese despejado, el 6. El 6. Rosa se va de uno, se va de otro. La va a abrir a la banda para Manuel. Puede poner un centro. La pone, está Pau solo, remata a las manos de Luis. Muy buena jugada del Extremadura. Lo único que le faltó es potencia. Tanto en el faltó- centro como en el remate. El centro iba muy flojito. Y en estos casos, cuando se centra, lo que hay que hacer es mandarlo muy tenso para que el jugador simplemente, el delantero, tenga que poner la cabeza. Sí, la verdad que sí, solo le faltó eso y la jugada que elaboró el Extremadura fue bastante prodigiosa, fue una buena jugada. Sí, además siempre partiendo de Alex o de Pau, que son los que estamos viendo el equipo ahí arriba. Sí, el Extremadura está organizado muy bien en el medio y gracias a ello están moviendo muy bien el balón por ahí. Bueno, los jugadores que han salido han sido el número... Bueno, cambio del Extremadura. Se retira el número Se retira Antonio. 11. Desde aquí es que nos cuesta trabajo ver los números. La va a poner Nuevamente la Coria pone el número y 10. despeja Manuel. Salta arriba Nico, no le da. No mide bien. El Coria lanza Bueno, arriba. muy disputado, se le pelean mucho todos los balones. Cesión Y de, toca tranquilo Carlos de con Diego. Carlos a Diego. Ha entrado Juan Carlos en el terreno de juego. Cámbialo. Manuel quiere hacerle el lío otra vez. Es muy habilidoso este jugador. Le está agarrando. Todavía no le sacan tarjeta a ningún jugador del Coria. Qué bien protege la pelota a Manu. Qué complicado es quitarle la pelota. Como te he dado la vuelta, es muy habilidoso y es muy complicado quitarle la pelota. Y además el jugador del Corea, que es Javier, además es un jugador potente también, ¿eh? Sí, tiene una Físicamente. plantilla muy fuerte en realidad. El Lo que Corea pasa tiene unos que cuantos Manuel- jugadores muy potentes, ¿eh? Sí, Físicamente. sí. La cuelga Rosa. Rosa para Alex se pasa de largo. Bueno, vuelve a ponerla en juego el portero Luis. Bueno, y a todo esto ya estamos en el minuto 62. Sigue el 1-0 para el Extremadura. Gol de Manu Molero en el 45 de la primera parte. Repliega la Extremadura, va a sacar el Coria una falta. Coria la cuelga arriba. Va a despejar Carlos con la cabeza. Vuelve a colgarla. Va a cogerla Diego. Sí, pero eso así. Diego para Juan Carlos. El jugador que ha salido hace unos instantes al terreno de juego. Juan Carlos para Pau. Pita fuera de juego. El balón termina en los pies de Diego Guisado, el portero de la Extremadura.
Diego va a lanzar arriba. No mide bien el defensa y le da muy mal. Va a salir a banda. Saca el Extremadura. Intentó por llegar parte Javier, de pero Juan no Carlos. pudo a esa pelota que había despegado su compañero. Toca con Alex. Alex toca con Carlos Fernández. Carlos vuelve atrás con el portero para ordenar al equipo. Lanza arriba Diego. Diego para Manuel. Manuel con Juan Carlos. Juan Carlos con Alex. Alex quiere hacer un cambio de orientación y la rescata el Coria. Tiene el balón Pau. Pau se la da a Juan. La defensa del Coria corta. Contundente a Alexis, en este caso. La ha sacado hasta fuera del polideportivo, la ha sacado. Sí, la verdad que ha ido con ganas ese balón, ha ido con ganas. Saque de banda para el Coria. Bueno, ahora vemos cómo la Extremadura contemporiza el juego, no le interesa que haya un correcalle como en los No, a primeros la minutos Extremadura le interesa ahora dormir el partido y aguantar. Aguantar sobre todo si puede aguantar la posición de no estar mucho tiempo agobiado en su misma área. Y mucha posesión debería tener la Extremadura. Sesión complicada con Diego. Diego lanza arriba. Salta Nico, pero es falta para Nico. El susto en la grada ha aparecido con esa cesión, ¿eh? Podría haber sido un mal pase para el portero y podría haberse decidido mal. Pero bueno, al final solucionó la papeleta bien Diego. Y ahora mismo está en el terreno de juego y de una falta. Nico está tendido en el terreno de juego. Pero gracias a Dios no ha pasado nada. Nico, ¿no? Sí, Era Nico. Va a lanzar Rosa. En los dos equipos está claro quiénes son los que tiran las faltas. En el Extremadura, Rosa, y en Sí, el Coria es Álvaro, siempre los encargados. Y en el Extremadura también hay un buen lanzador, Manuel Mulero, que antes ha tirado una falta y mira, no iba mal. Y Rosa ahora se ha pasado. Pelín larga. No ha llegado su compañero. En este caso el balón sí que iba tenso, pero un poquito alto. Si hubiera sido un poquito más alto, si le hubiera dado tiempo a llegar a su compañero. Va a sacar Luis el largo. Salta Alex, no la gana. Le da Manuel de cabeza. Juan Carlos por la cabeza. Va a llegar el jugador de Coria. La tiene Manuel. Manuel lanza un poquito arriba. Alex utiliza el cuerpo. Utiliza el cuerpo muy bien este medio centro. La tiene Pau. La tiene Pau, echa a correr. Potencia, ¿cómo se va? Pau Vamos. echa a correr. Pues ocasión de gol. Y fuera. Se va y fuera ese balón. Vaya susto se ha llevado el Coria. Podría haberse colocado en un 2-0. Qué poquito le ha faltado a Pau. Qué buena jugada del Extremadura ahora a la Cómo se contra. ha ido por potencia, se ha ido por potencia. Lo que Ha pasa es hecho que un ya cambio de llegaba ritmo. cansado. La definición le ha fallado porque yo creo que ya llegaba cansado. Sí, ha llegado ya con los pulmones fuera, por decirlo así, y ya no llegaba más. Bueno, vemos que hay muchísima lucha en el centro de campo, muchos balones aéreos, no se baja el balón al suelo. Es un partido en el que están balonazos arriba, balonazos abajo, no están moviendo mucho el balón. Mira que hay equipos que tienen calidad, porque en el momento que alguno de los dos equipos baja el balón, se nota que generan peligro. Efectivamente, es lo que tú dices, es bajar el balón. Pero ahora están como un correcalle para arriba y para abajo. Despeja Manuel. Manuel la tira fuera. Saque de banda para el Coria. Va a llegar el portero.
Diego muy inteligente a la hora de esperar que le presione para coger el balón con las manos. Bueno, pues parece que hay cambios en el Extremadura. Se mueven en el banquillo. Si no me equivoco, va a salir Marcos Marín y Antonio. Saltale. Fuera. Va a sacar el Coria de banda. Espérate un rato. Le hace mal el central del Coria ahora. Llega el lateral para despejar. Llega bien al corte. Bueno, se van a producir cambios en el Extremadura Unión Deportiva. Tanto balón aéreo al final y tanto balón botando, al final ocurre lo que le ha pasado a las defensas del Coria. Que miden Alguna mal. vez se falla y se puede generar una gran ocasión de peligro. Bueno, pues va a salir Juan Bon y Nico. Juan Bon sale por Marcos Marín y Nico por Vaya, Antonio. Ya se les veía cansado a ambos jugadores. Se les veía ya agotados, tanto correr para arriba y para abajo es normal. Es un partido que está desgastando mucho a estos jugadores. Sobre todo Nico como delantero, como referente ahí arriba, ha peleado mucho y ha luchado muchísimo. Ha sido uno de los jugadores que más ha peleado el balón, al igual que lo está haciendo Alex en el medio. Antonio le da para Juan Carlos. Juan Carlos se le va y es saque de puerta para el Coria. Saca Luis. Va a saltar Pau. No llega Ale. Le da Carlos arriba. Bueno, llegamos al minuto 72, 18 minutos para acabar el encuentro. Quedan muy poquito. Quedan los 18 minutos reglamentarios más el añadido, que no creo que sea mucho, no ha habido mucho parón en este encuentro. Y si ahora mismo se encuentra en el suelo el número 27 que ha salido en la segunda parte y que es Antonio. Va a sacar el Coria. Parece que se va a quedar corto el centro. Va a atacar Pau. Gana el balón el Coria. Le mete un pase infiltrado, diagonal, pero no llega. La intención era bastante buena. Menos mal porque ahí había fallado Carlos, ¿eh? Intentó darle por detrás, pero La ha hecho bastante bien el jugador del Coria, la ha engañado y ha dado el pase donde nadie se lo esperaba, la verdad. Saque de banda para la Extremadura, va a sacar Juan Carlos. Juan Carlos lanza arriba. La gana Ale. La lucha Manuel. Y pita falta para el Coria. Va a sacar desde atrás el Coria.
Salta Juan Carlos y la gana. La tiene Marcos Marín. Lanza arriba para Pau. Pau va a correr. Pau tiene el balón. Pase infiltrado para Marcos. ¡Y fuera! Se ha marchado por muy poquito esta vez la ocasión del Extremadura. Ha salido Marcos de revulsivo y parece que no lo está haciendo mal por ahora. Gran jugada, apenas la definición. De todas Le maneras, faltó una rosquita, dale un poquito de rosquita. le ha faltado la definición. Es lo que le ha faltado. Gana el balón Antonio, corre Pau, balón arriba del Coria. Salta Rosa. La va a coger Diego. Diego lanza el largo sobre el costado izquierdo. Gana el Coria arriba. Salta Ale. El balón se queda dentro del campo. Y saca el Coria. De nuevo va a sacar el Coria por saque de banda. Juan Carlos hace un mal pase. ¿Para dónde, Diego? ¡Qué intervención! Menudo fallo de Juan Carlos. Y Sí, vemos como Rosa ha ido a animar a su compañero después del fallo y la gran parada que ha hecho Diego. es una buena acción por parte de Rosa porque nunca viene mal ese apoyo cuando tienes un fallo como ese. Vemos como de nuevo también Javier va a animar a Juan Carlos. Perdón, Javier Carlos. Se tiende Ale, creo que es. Parece que se ha llevado un manotazo en el forcejeo. Es muy importante que cuando alguien falle, sus compañeros estén siempre encima de él, porque si no, luego se puede venir abajo y volver a fallar, claro. Sí, además es uno de los momentos donde más se demuestra el compañerismo que hay en un equipo. Bueno, Alex parece que tiene un golpe en la cara Aprovecha Ale para beber agua. y de viene Juan el árbitro Carlos. a observar. Nada, parece que se encuentra perfectamente, ya dispuesto a entrar en Ha terreno. sido solo el golpe del choque. Antonio llega para sacar el balón fuera de banda. Ya se reincorpora Ale. Saca Javier. Javier para el número 7. Y llega el corte Rosa y Diego. Están ahora bastante intensos en defensa. Algunos jugadores porque otros se les ve un poco flojete. Jugada ensayada del Coria. Va a entrar y despeja. Despeja Antonio. Hace un intento de chilena, pero se le queda. Otra vez Pau empieza a lucharla. Coge el balón. Necesita para Marco. Se la ponemos en el mulero. Se la
Quedado atrás. Pero pásala. Y llega el saque de banda otra vez para la Extremadura. Te hace un frío. Te hace un frío. Buah. No, no vamos a tardar nada. Saca Luis el largo. Va a saltar Rosa. Le va a dar con la cabeza a Manuel. De Antonio para atrás. Anela gana por arriba. Buen pase de Manuel con la cabeza para Pau. Pau puede tirar. Y llega la defensa del Coria. La va a poner Rosa. El centro se pasea por el área. Saca Luis largo. Sobre el costado derecho. Va a saltar Marcos. Nos encontramos ya en la recta final del partido. Y parece Con que va el a minuto sacar el Coria. 82. El Extremadura ganando 1-0 al Coria. Ahora en estos instantes es cuando la Extremadura se tiene que ver más fuerte, que son los últimos minutos y tienen que aguantar. Le han retirado del terreno de juego varios jugadores de la Extremadura. Moreno se retira, el autor del gol, por Sumana. Entra en el Extremadura con el número 18, Álvaro. Despeja bien Juan Carlos. Se come el bote el jugador del Coria. Se queda dentro del campo. Lucha Álvaro. Llega Sumana. Llega fuerte. No se da cuenta y el rebote le da en la cabeza para sacarlo fuera de banda. Va a saltar. Alex la tira arriba. Para Álvaro. Parece que ha habido ahora un rifirrafe entre el jugador que acaba de entrar, Álvaro, y el central. Lanza arriba Juan Carlos de la cabeza. Para Marco. Lanza el jugador del Coria y va a salir fuera.
Va a sacar Diego de puerta. Lanza alto y consigue el saque de banda para su equipo. Saca Juan Carlos. Juan Carlos para Ale. Ale recibe de espalda. La aguanta. Seguir el balón, seguir el balón. Rosa hace el cambio de orientación. Se la quiere poner Marcos Álvaro, pero se pasa de fuerza. Saca Luis. Luis el largo. Recupera Marco. Marco se la quiere dar a Rosa, pero se queda corto. Va ahí al corte Manuel. Y llega al corte Juan Carlos. Va a ser saque de banda para la Extremadura. Saca Juan Carlos. Recibe Antonio solo. La deja de cara para Juan Carlos. Juan Carlos lanza arriba. Se le va muy mal el pase. Va a saltar Juan Carlos. La gana. Quiere llegar a Álvaro. Álvaro presiona. Llegan Rosa y Manuel. Controla a Ale de espalda. La deja para Marco. Marco para Álvaro. Se tira la contra Ale. Él solo contra todo. La va a poner y se le va al centro. Falta a favor del Coria. Puede ser peligroso ese centro. Lo va a sacar con el número 27, Gerard. Y a las manos de Diego Guisado. Qué partido se ha hecho este chaval. Va a sacar el largo. Va a saltar Álvaro. Álvaro la pone atrás para Sumana. Quiere lucharla a Sumana. La gana Sumana. Le hace penalti clarísimo al jugador del Extremadura. No. Va a tirarlo Álvaro Asensio. Que van a jugar ese partido. Le han echado tarjeta. Le han echado roja directa al portero. Bueno, el portero al final, Luis, ha tenido que hacer ahí un penalti porque entre él y su compañero se han hecho un lío. No se han Y entendido y al final Sumana, les el ha más listo pasado de la factura. clase, ha cogido y se ha llevado el balón. Ha venido el listo de la clase y se la ha llevado. Y como el portero ha sido expulsado porque era el último jugador,
Jugará Era una acción clara de gol. el Coria era nuevamente gol. tiene que hacer un cambio para poder introducir a otro guardameta, su guardameta suplente. Va a salir otro guardameta. Y parece que podrían ponerse por un 2-0 por delante. Tira, ¿quién es el que? Va a tirar Álvaro. Álvaro, gol. Muy bien tirado. ¡Gol de Álvaro! Se va al córner para celebrarlo con sus compañeros y el 2-0 para el Coria. ¿Te vas? Parece que este partido está ya más que sentenciado. Tenéis que cerrar de vez en cuando. Pues no, nada, ahora os se va ahí con el. No, pero si queréis. Si puedes hacer un par de preguntas, a ver qué tú quieres. A Rosa o a. Bueno, o a tú quieras, a que te parezca. Le dice que, bueno, victoria por 2-0, impresiones del encuentro, o algo así. ¿Eh? Parece que ya estamos llegando a la recta final del encuentro Fue 2 derrotas, primera victoria. y se decanta por el Extremadura. Va a sacar Diego Guisado de puerta. Saca el largo. Salta Ale. Ale de cara con Álvaro. Corre su mana. Y no llega. Llega Juan Carlos. Hace un recorte. No pitan falta. Tira un balón largo el Coria. Corta Juan Carlos. Balón arriba por parte de Manu Lozano. Intenta controlar a su mana, pero era muy tarde y no llega bien. Organiza una contra el Coria. Abre para banda el Coria. Llega el corte, va a llegar Juan Carlos y llega Providencial. Va a sacar de puerta el Extremadura.
Y una nueva contra el Coria. Se acerca al área. Toca atrás. Toca en el medio. Tira y parada de Diego Guisado. Para Va a dónde sacar nuevo un de nuevo- Diego, menudo partido se está marcando hoy. Ha hecho ya 3 paradas, que serán Providenciales, 3 además. goles, seguro. Ese centro. Y final del se marcha. partido. Primera victoria del Extremadura después de 2 derrotas. Así Sí, que la nada, verdad que ya era hora de tener una mejor racha. Y bueno, veremos cómo seguimos en la siguiente jornada. pues además os emplazamos al partido de mañana del filial del Extremadura contra el Azuaga, que también lo retransmitiremos por aquí. Y os recordamos que os suscribáis al canal para poder ayudarnos a seguir retransmitiendo este tipo de partidos. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own